Hola, hola a todos. Les habla Rambo, ex miembro de la Organización de la Luz del Mundo. En esta ocasión quiero enviar un saludo cordial a todos los que se suscriben a este canal, a los que me escuchan, a los que llegan, a los que de alguna manera ponen atención y han seguido el caso de la luz del mundo. Ha llamado a mí la atención eso que está pasando dentro de la luz del mundo y que he escuchado que hay divisiones. Y sabemos muy bien, a través de las redes sociales nos damos cuenta que hay divisiones entre los youtubers, entre hermanos, y que pues la doctrina de Cristo no enseñaba así, de esa manera. La doctrina enseñaba que si traes tu presente al altar y sabes que tiene tu hermano algo contra ti, tenías que dejar a un lado tu presente y reconciliarte con tu hermano. Bueno, no estoy aquí para hablar doctrina, pero hay algo que ha llamado la atención en lo que viene siendo las epístolas de Samuel Joaquín. Epístolas de Samuel Joaquín Flores, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Me llamó la atención una carta que se escribió, una de sus epístolas. Vamos a ver si se alcanza a mirar, pero ya la tengo. Es la carta número 65, que se escribió el 31 de agosto de 1999. Aquí está. Es la misma carta que ustedes ven ahí al fondo, pero porque muchas veces dicen que nosotros, los ex LLDM, inventamos. Esta Biblia yo no la inventé. Estas cartas fueron enviadas por Samuel Joaquín, por el apóstol, entre comillas, que en su momento yo también creí que era apóstol, pero al final salió que todo era una mentira. Esta carta número 65 fue enviada al cuerpo ministerial, y es que en Samuel Joaquín había una preocupación. Como dice en el verso número 4, preocupación que se traslada a este tiempo por la incertidumbre y acciones que pueden provocarse en vosotros, como ya ha sucedido con algunos ministros. Voy a leer un pedazo de esta carta, de esta epístola, para después enfocarnos en lo que yo he tratado de comprender. Dice el número 5, hay quien, valiéndose de los medios y adelantos tecnológicos, ha tratado de mover a los encargados, y me preocupa
que algún día les vaya a perturbar, por lo que repito, ni por palabra ni por carta, como que si fuera nuestra. Y luego da el texto de Tesalonicenses 2:2. Por palabra, porque alguien imitando mi voz dio algunas recomendaciones para un beneficio particular que no ha pasado más que de un supuesto cuidado de mi persona por carta, porque también he recibido algunas copias y originales de quienes, usando mi firma, tratan de ganar niveles de consideración hacia ellos en recomendaciones mentirosas y apoyos fraudulentos. Que si fuese solo eso, no me preocuparían, inquietándome, pero puede llegar a proporciones más grandes, pues es muy fácil. Primero, editar mi voz en algún cassette para alguna supuesta orden de mi parte, que luego transmitirían por teléfono o por radio. Segundo, copiar en las computadoras la firma de su hermano Samuel, que posteriormente pueden usar en cartas como si fueran de su hermano, sin contar lo más peligroso que el apóstol Pablo nombraba el ministerio de iniquidad, que ya está obrando por conducto de algunos hinchados y vanagloriosos que se ostentan como transmisores de las verdades, sin respeto a la enseñanza que el Espíritu Santo ha puesto en mis labios. Así, estos malintencionados tratan de ganar adeptos, no solo de entre los que trabajan en la obra del Señor, sino aún de la membresía de las iglesias donde han estado. Y sigue diciendo, por tanto me veo en la necesidad. Hasta ahí le voy a parar. Es la carta número 65 que se escribió el 31 de agosto de 1999 en Guadalajara, Jalisco. Esta carta no viene de Chino, California, no viene de Los Ángeles, pero en aquel tiempo Samuel Joaquín ya veía todo esto en los que le ayudaban por palabra, porque había alguien que imitaba su voz. Aquí en mi canal me doy cuenta que los que escuchan mis videos son personas de mucha antigüedad. El porcentaje más grande, el porcentaje más alto es de hermanos que estuvieron en aquel tiempo de los 80s, los 90s. Y yo me acuerdo que había un hermano
que imitaba la voz de Samuel Joaquín, podríamos decir a la perfección. Recuerdo una vez que nos trasladábamos de la provincia a la colonia Aarón Joaquín, y todavía nos faltaba un par de cuadras para llegar cuando escuchábamos por la bocina al que estaba llevando la oración, e inmediatamente pensamos que era Samuel Joaquín el que estaba llevando el punto de doctrina. Y muchos, al darnos cuenta, pues corrimos porque pensábamos que era Samuel, ya que en su momento nosotros creíamos pues que era apóstol de Jesucristo y que era una grande bendición en tenerlo cerca. Pero después, ya que nos dimos cuenta que no era Samuel Joaquín, pues nos decepcionamos, y algunos hasta reímos o hicimos alguna broma. Pensábamos que era el apóstol, pero no. Era alguien que imitaba la voz de Samuel Joaquín, podríamos decir casi a la perfección. Y nuestros oídos, nuestros sentidos se dejaron llevar y pensábamos que era el apóstol Samuel. Y sí había una preocupación. Había una preocupación en Samuel Joaquín de que alguien fuera a perturbar y a mover a los encargados con esos adelantos de la ciencia. Había incertidumbre, había preocupación, ya que a través de la tecnología podían imitar la voz y llevarlo a algún cassette, ya que antiguamente eran cassettes. Por allá en el año 2000, en los 90s, todavía en los 80s, eran cassettes. No era una memoria de USB, eran cassettes. Y lo podían trasladar a una radio y llevarlo. Y fíjense, miren lo que ha dicho el varón de Dios. Y había esa preocupación en Samuel, por palabra o por carta, porque también él, Samuel Joaquín, le habían mandado algunas cartas que supuestamente él había escrito, pero no, era de alguien más, que hacía recomendaciones mentirosas, y que todo eso era para un supuesto beneficio de Samuel. Pero pues él no se las compraba. No se las compraba. En recomendaciones mentirosas y apoyos fraudulentos que pueden llegar a proporciones mayores. Eso ya lo veía Samuel en aquel tiempo, en 1999, hace aproximadamente
25 años. Ya lo miraba y había una preocupación en él. En estos tiempos nos hemos dado cuenta que muchos dicen que no es, ya hablando en el tiempo de Naasón, que no es Naasón el que escribe las cartas, que no es Naasón el que les habla desde la cárcel, desde la prisión. Y por allí se ha mencionado un nombre de que muy bien lo conocen y dicen es fulano de tal, yo lo conozco bien, dicen, el que imita la voz de Naasón. ¿Qué es lo que está sucediendo en los hangares de la luz del mundo? Y que nosotros, bueno, pues yo no, porque ya hace años que dejé la organización, pero ¿será en realidad que las cartas que escribe Naasón no son de Naasón? Sino que, pues, de alguna forma es el ministerio. ¿Por qué le llamarán el ministerio de horror y justicia? ¿Por qué le llamarán el consejo de avispas? ¿Por qué? ¿Se han ganado ese nombre? ¿Se lo han ganado? ¿Quién es el que edita las cartas que supuestamente escribe Naasón? Y que para muchos, cuando oyen las palabras de las cartas de Naasón, muchos llegan a mencionar y a decir, no, no es Naasón, porque Naasón no habla de esa manera. Tiene otro estilo de hablar, otro estilo de... alcanzan a ver una diferencia de cuando Naasón estaba libre y que escribía cartas y las que ahora se envían. Es algo, porque hay quien defiende al cuerpo ministerial y dice, oh, es que son los que le ayudan al varón de Dios, son los hombres de buen sentir, de buen testimonio, y es a ellos a los que les debemos de hacer caso. Pero yo me acuerdo por allá, en los años de los 80s y los 90s, cuando íbamos a la Santa Cena, y si alguien escucha de esto, cuando Samuel Joaquín decía que había ministros fraudulentos, mentirosos, que tenían una mira bastarda y que su pensamiento era solamente de llenarse los bolsillos y de saciar sus vientres. Y él decía, y aquí los traigo a un lado de mí, y aquí están a un lado de mí, conmigo caminan aquí a un lado. O sea, los que estaban cerca de Samuel pues eran pastores, los allegados, el consejo de obispos, los ministerios o parentela, no sé. Yo me voy a poner a pensar por el lado, por la lógica humana. Si eso hacían cuando Samuel estaba ahí entre ellos,
Mi pregunta es, ¿qué no harán ahora que, que Naasón no está entre ellos, sino que está preso en una cárcel de Los Ángeles, de Chino, California? Porque no está en Los Ángeles, está en Chino, California. Y las cartas vienen de Los Ángeles, California. Si eso hacían cuando estaba Samuel Joaquín, allí en Guadalajara, entre ellos, que imitaban su voz a la perfección, que las firmas las tomaban, la firma de Samuel para supuestamente hacer cartas y buscar un beneficio en recomendaciones mentirosas y apoyos fraudulentos. Que si fuese solo eso no me preocuparía, no me inquietaría, pero puede llegar a proporciones más grandes, pues dice, es muy fácil. Por ahí en uno de los programas de los ex, oí a alguien que decía, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. En realidad será eso que no quieren que Samuel, que Naasón salga libre, que les conviene que él esté preso. ¿Cuál es el? Porque sí hay, yo voy a decir, sí hay ministros fraudulentos. Si hay ministros golpeadores de mujeres, hay ministros fraudulentos. Y voy a traer a la memoria de un ministro de hace muchos años que decía, si de 12 discípulos había uno que era traicionero y que fue el que entregó al Señor Jesucristo, si de 12 había uno, ahora en el cuerpo ministerial de cuántos se compone, de cuántos ministros, de cuántos pastores, diáconos, encargados, los grados que tenga, 2,000, 3,000, 4,000. Si dicen que son 8 millones de miembros, ¿cuántos pastores y ministros y diáconos hay? Si de 12 había uno que era traicionero, ¿cuántos traicioneros habrá dentro del cuerpo ministerial? Eso es lo que me pregunto. La luz del mundo se está despedazando. Unos están yendo para un lado y otros para otro. Otros que se han querido igualar al apóstol. Son preguntas que quedan en el aire. ¿Será verdad que haya otro apóstol que se esté cocinando y que muy pronto lo den a manifestar? Y que allí va a estar el miembro de banca y a todo le va a creer. Porque solamente ha habido youtuberos que defienden, pero que no responsabilizan a la iglesia a la luz del mundo. Entonces, ¿quiénes son los que salen al frente? Los que salen al frente a defender, o solamente defienden desde ahí del ministerio.
Todo eso ya existía. A veces dicen, es que los ex LLDM hablan puras mentiras. En esto que he leído no es mentira. Esto que he leído, esto fue escrito por Samuel Joaquín Flores. Muchas gracias por escucharme. No soy persona de palabras fluidas, elocuentes, pero ahí está. Esta es una copia porque primero nos empezaron a vender copias. Y después ya apareció la Biblia con las epístolas de un supuesto apóstol de Jesucristo llamado Samuel Joaquín Flores. Gracias a todos los que me han escuchado. Les mando un cordial saludo a todos los ex LLDM. Y eso es. Esta carta yo no la inventé, no la escribí como a veces me han dicho que yo invento, que yo escribo. Caray. Gracias por escucharme. Que la paz de Dios esté siempre con ustedes. El Señor les bendiga.